Buenas tardes. Vamos a ir empezando ya, tenemos 5 minutitos de cortesía. Muchas gracias por asistir a este acto, a todos y todas, y bueno, a las autoridades que también han tenido bien venir, pero sobre todo a los ponentes, que como bien podéis ver en el café, son unos ponentes de lujo, los que tenemos hoy aquí. Y bueno, primero me presento yo, voy a hablar primero, luego presentar a ellos. Soy Paco López de Aro, de la asociación Amacopi, que es la que ha organizado este acto, colaboración también con Ecologistas en Acción. Amacopi, voy a poneros aquí, porque para los que no los conozcáis y queráis contactar con nosotros, porque siempre viene bien, siempre somos pocos para la faena que hay en el tema del medio ambiente del aire. Esta asociación, los que no la conozcáis aún, nació a partir de la plataforma Copi No Se Vende, que se constituyó cuando había un proyecto para hacer un camping impresor junto a la Torre de Copi. Ese camping al final no salió adelante, el medio ambiente le denegó los permisos correspondientes, y bueno, ya que había muchas otras temáticas, el propio parque sigue amenazado, porque decidimos constituirnos en asociación y seguir adelante. Entonces, como veis aquí, lo que queráis enteraros, están en las redes sociales, en YouTube, en Facebook estamos pendientes de cambiar el nombre, y todavía el nombre de la plataforma, y podéis comunicaros con nosotros personalmente ahora o a través del correo electrónico. Nuestras luchas principales ahora pues, es seguir defendiendo la función del Parque Regional de la Torre del Negro y exigir que se apruebe ya el plan de ordenación de los recursos naturales, la declaración de la Marina de Copi, que ahora explicaré un poquillo más de eso, con Paco y Cepa, y la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Copi. Pero además de Cabo Copi hay muchas otras cuestiones ambientales en las que también estamos trabajando. Nuestros objetivos principales pues, son no solo esto, la lucha ecologista, sino también lo que es la educación ambiental, la concienciación, y estamos participando también en un proyecto de voluntariado. Ahora mismo estamos registrando las tortugas que intentan cruzar la carretera en Copi para intentar que haya menos atropellos, de una valla se ha puesto, y también hemos participado en la campaña de la tortuga marina. Hasta ahora habíamos organizado ya una charla que estaban muy directamente relacionadas con Copi. Una fue sobre el medio terrestre, con Miguel Ángel Tevez, otra con el medio marino, con Charlton, y esta es un poco especial porque aparentemente no está nada diferente con una Copi con Águila, pero ahora veréis como si existe una relación, claro, conexión evidente, también hay una diferencia muy evidente, pero es que además el proceso que se está llevando a cabo, más o menos, de las que los dos ponentes que tenemos aquí son protagonistas, pues puede ser una fuente de inspiración para cosas que nos están pasando ahora en el Parque Regional de Cabo Copi. Y hay una conexión también, la conexión más evidente que el mar menor al litoral, el Parque Regional Cabo Copi Negro también, y tiene una amenaza similar. Una de ellas es la oxina y la contaminación, pero no hace falta que yo lo explique en el vídeo.
como veis, esto además no es una anécdota, esto sucede cada vez que hay un temporal. La Rambla algunas veces se convierten en vertederos y eso acaba en el mar. Luego los temporales, o sea, cuando llueve, además aquí llueve como sabéis que llueve, ¿no? Y entonces los arrastres no se pueden hacer. Y luego cuando hay un temporal también, porque la mar no devuelve todo lo que hemos tirado, y es verdad que uno de los... Bueno, se han hecho incluso un documental para la BBC sobre estos residuos. Se emitió en un programa además en Reina. Es algo que yo creo que no podemos tolerar, ¿no? Que siga pasando. Sea el ambiente europeo, que habéis visto ahí también su anagrama, una asociación que viene estudiando el tema de los residuos en esa forma durante bastantes años, pues estimó una vez que podía haber 27.000 partículas de plástico en 6 metros en zona de plástico. Eso es la superficie, se carga un poco, muchísimo. Yo participaba en una de esas campañas y me acuerdo que una de las veces mi recogida de residuos fue sentada recogiendo, como le dicen, eran microplásticos pequeñillos en menos de 6 metros, en un metro. Y luego el tema de los nitratos, los fosfatos, hay estudios ya sobre la proliferación de diferentes especies de algas que son indicadoras de que hay una contaminación de este tipo de alimentos. Hay una zona maravillosa, virgen, sin construir, que tenemos, pero este problema lo sigue. Esta es una de las cosas que pueden ser comunes con el mal ambiente, ¿no? Para que y el mal ambiente luego hay una diferencia, por ejemplo, una de ellas es que las protecciones físicas pues, son muy limitadas y en áreas porque el tema de los recursos naturales no está todavía hecho. En el caso de la marina de Europa, además, como no tiene ninguna figura de protección adicional, pues el tema, aunque tenga características que hagan directora de ello, por ejemplo, como CEPA tiene 7 niños de huevo real, 7 parejas de huevo real, son criterios médicos, todos estos son criterios el campero de la esfera, son criterios que son suficientes para y nos tenemos que cuando se apruebe el plan de ordenación para la pero bueno, a lo que hemos venido aquí es, como he dicho antes, a que nos impide personas que han trabajado y con éxito en alguna otra forma. Son ponentes ilustres que voy a pasar a presentar y ya se seguirá hablando de ellos. La charla va a durar cada uno como 20 minutos, 15-20 minutos y posteriormente pues será un coloquio para que puedan participar todos ustedes y quien quiera que se consideren. Pues a mi izquierda tengo a María Teresa Vicente Jiménez, que es profesora titular de Filosofía del Derecho, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, y que es muy conocida por ser la promotora de la iniciativa de la República Popular, que ha hecho que Manuel al final tenga una personalidad un hito histórico en la ecología y la defensa del medio ambiente. Recibió la medalla de honor del voluntariado del Consejo de Europa en el 2023. En 2024 ha ganado el premio Pullman para Europa, considerado como el premio Nobel de Medio Ambiente, el premio Nobel Verde. Y bueno, tiene unas publicaciones académicas, libros, no solo sobre el medio ambiente, sino también sobre derechos sociales, mujeres y la economía literaria. Y también tenemos a Eduardo Salazar Ortuño, que es un abogado ambientalista también, colabora con Greenpeace, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En cualquier momento ha hablado alguien de su guay o como se diga. Así. Y bueno, es también docente de la Universidad de Murcia y en Alicante, en un máster.
le concedieron el premio Pras Canut a la mejor tesis en Derecho Americano en 2019 por la Universidad de Tarragona, y también el autor de numerosos artículos, capítulos de libros y algún libro de texto como Acceso a la Justicia Ambiental, que ha publicado bueno, participa en congresos, pero aparte de los méritos académicos, es un luchador por el tema ambiental y se ha involucrado en muchos procesos, ha realizado el caso Pinto, en Madrid, ambiental. Y bueno, ya como podéis ver, tenemos dos personas a las que tenemos que escuchar y les paso a Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la Asociación Amazotu que haya organizado este evento y bueno, que me haya dado la oportunidad de estar aquí con vosotros para comentaros ese caso de éxito compartido, porque fue un movimiento ciudadano, ¿no? El motor que consiguió que un proyecto de ley tan novedoso como reconocer a un ecosistema sujeto de derechos pues llegara a convertirse en ley con la aprobación de todos los partidos políticos. Como veremos, salió por la puerta grande del Senado solamente con 3 votos en contra de 2. Señora, creo que pegar así. Bueno, no se ha oído, ¿no? Bueno, pues sí, yo le digo, bueno, lo que yo quiero decir es que estamos en un momento muy importante para la humanidad y para el planeta. Estamos en la era de la solución. Eso quiere decir que en las escalas geológicas de nuestro planeta esta se caracteriza porque una de las especies, la especie humana, se ha convertido, debido a su modelo de producción y consumo, en el mayor agente destructor de nuestro planeta, poniendo en riesgo. Entonces es un momento para grandes cambios, en que la viabilidad del planeta esté en peligro, sus especies y con ellas nosotros, no es casualidad, es consecuencia de no haber unos errores de la era moderna. La era moderna tuvo cosas revolucionarias, como los derechos humanos, o como el comienzo de la ciencia, pero también tuvo cosas que el tiempo ha demostrado que son erróneas, como considerar que habría que separar al ser humano de la naturaleza. El ser humano no puede vivir separado de la naturaleza, el ser humano es una parte de la naturaleza. Ha tenido que venir en Occidente la ciencia y la tecnología del siglo pasado para describirnos la nueva realidad, que al ser parte del ecosistema, nosotros tenemos que aportar nuestro modelo de evolución y desarrollo a los límites del ecosistema. Y es justo lo que hemos hecho desde el principio de la era moderna, un modelo que se basa en la explotación ilimitada de los recursos y en la acumulación. Por tanto, esto, no sé, hace 400 años podría tener sentido, pero ahora que tenemos toda la información, lo que nos entiende es como si seguimos todavía en el mismo modelo. De hecho, en la cumbre, que yo iba a todas las últimas, todos los informes dicen que vamos a ver. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es que seguimos sobrepasando los límites de nuestro planeta. Seguimos perdiendo todos los días suelo, biodiversidad,
calentando el planeta. Y ante este gran cambio nos tenemos que preguntar quiénes somos los humanos y dónde estamos. Desde la perspectiva de la justicia, no es suficiente la justicia social, porque la justicia social solo mira las relaciones entre los seres humanos. Está muy bien que se desarrollara la justicia social en el siglo pasado. Nosotros con la dictadura de Franco llegamos más tarde a la justicia social, pero llegamos cuando yo entré a la facultad, empezó el modelo social. Ahí se solucionó otro grave error, y era que se consideraba, también al comienzo de la Edad Moderna, durante mucho tiempo, que los únicos que debían de tener sujetos de derecho eran los hombres, los blancos y los con dinero, que habían ganado la revolución. La justicia social ya no se incorporó a las mujeres, no hace mucho. Incorporó también como derechos a los medios indígenas. Ya no había diferencia de sexo, de color, ni de condición económica, pero ni una palabra en la religión. Por tanto, necesitamos un nuevo modelo de justicia, porque el cambio no tiene que venir de esa raíz. Y nuestra propuesta es la justicia ecológica. Es decir, en Occidente pues ha sido la ciencia de la ecología la que nos ha dicho que formamos parte de esa interacción que nos permite vivir. Es decir, nosotros vivimos por una evolución cósmica en la Tierra, no en nuestro planeta, pero además por una evolución del ecosistema de la atmósfera, que nos ha dado esas condiciones mínimas para poder vivir cada vez más posible. Entonces, desde ese nuevo paradigma, yo como filósofa del derecho, me he estado ejerciendo desde muy joven, desde que tenía 23 años, porque mi familia era de abogados, se me decidió incorporarme pronto, pero sí empecé en la justicia social, pero me di cuenta de que ahí no podían salir los derechos de la naturaleza. En la justicia social pueden salir los derechos sociales, pero los derechos de la naturaleza no. Pueden salir o bien de un tribunal, un alto tribunal, como pasó en Colombia, con el río Barato, o con el río Guamaní, en un nuevo pacto de Estado, o de la filosofía del derecho, que será esa parte del derecho que revise y se pregunta. La justicia ecológica lo que hace es que nos sitúa en esta nueva realidad y nos da nuevas herramientas. No podemos solucionar un problema que hemos creado con unas herramientas que son las mismas que ahora tenemos. Por lo tanto, a partir de ahora, no vuelvo a olvidar que somos quien dirige la tesis, que decía, es que a mí me interesa la justicia ecológica porque quiero que mis alumnos puedan hablar de la dignidad de la tierra. La justicia ecológica trae cosas revolucionarias, como hablar de ética ecológica. La ética estaba reservada para los seres humanos, o hablar de conciencia ecológica, que también estaba reservada para los seres humanos. Ahora iré más rápido. Es que me parece que esto es importante. Todo esto nos pasó con el matrimonio. Es decir, para que funcione este nuevo paradigma, tiene que haber una conciencia ecológica. Nos tenemos que sentir parte de la naturaleza y tiene que haber una ética ecológica. Tenemos que sentir la dignidad de la naturaleza y hacernos responsables de esa parte de la naturaleza que hemos dañado y que tenemos que reparar. Y eso pasó en el matrimonio. Ahí todos lo conocen de manera privada. ¿Por qué pasó el colapso del matrimonio en 2019? Porque fue nuestro modelo de producción de consumo. Primero fue la minería, después fue el matrimonio desaforado, después fue la agricultura intensiva y la ganadería intensiva. Ahí está en la manga, hasta ahora. Esto es la minería, que todavía hay una causa que la lleva a además el nombre del mar menor, porque el mar menor ya es persona jurídica, es del 2022 y ya en este procedimientos penales el juez lo ha llamado como persona jurídica para que se defienda uno de los abogados que lo lleva el lugar. Esto es la base
Es decir, esa minería, aunque ya no funcione como tal, pero sigue todavía arrastrando a una mina. Y luego la agricultura intensiva, ¿no? El caballo de batalla de ahora. Claro, si nosotros somos una zona semiárida y nos tenemos que adaptar a nuestro ecosistema, no podemos ser la vuelta de Europa ni sacarlo, porque estamos sobrepasando los límites de nuestro ecosistema. Tenemos que meter una cantidad de nitratos, de fosfato, que impide que el propio suelo, porque le hemos dado derecho también al suelo, le hemos dado derechos al cuerpo de agua, a la laguna, y también a los 1.600 kilómetros de cuenca. Entonces tampoco se respeta el juego del suelo, ¿no? Porque el suelo ya no puede hacer su función, ya no genera de una manera natural los nitratos y los fosfatos que necesita ese ecosistema para producir a su ritmo, ¿no? Y todo eso pues, va a la laguna. Y ahora pues la granja, ¿no? Yo he conocido a Cuenca del Mar Menor sin agricultura intensiva y sin agradecer. Ahora todos son animales que entran y ya saben casi el paquete para consumir. Y todo eso pues no solamente perjudica, claro, la propia cuenca, pues toda el ganado tradicional ya ha sido sustituido por este, ya no tiene sus sitios para pasar, ya hay áreas que ya no pueden hacer sus ciclos, hemos alterado completamente no solamente el agua, sino también la cuenca. ¿Qué pasa? ¿De que no hay figuras de protección? Pues como decía el compañero, las tiene todas, ¿no? Esto no quiere decir que el derecho ambiental es insuficiente. Hay mucho que se cabreen. Mucha gente que habla de derecho ambiental. Estará muy bien el derecho ambiental, pero está claro que es insuficiente. Porque si tenemos las figuras internacionales como el Convenio de Ramsar, el Convenio de Barcelona, las figuras regionales como es que estamos dentro de la Comunidad 2000, si somos de paz y todo lo que se necesita, si somos parques regionales, somos paisajes protegidos, si somos todo eso que lo hemos ido acumulando en 30 años, que es muy importante esta figura y la gente que ha luchado por eso, y que sí, que es importante, pero está claro que no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos una pasada. El Mar Menor no con la sostenibilidad, el Mar Menor son los 30 años que llevamos un modelo de reducción de consumo que hemos explicado al mismo tiempo que íbamos acumulando figuras de reducción de derechos ambientales. Es decir, el derecho ambiental necesita a los derechos ambientales. El derecho ambiental necesita preguntarle a la autoridad, tú estás viva, tú tienes tu propia estructura interna, tú tienes tus propias exigencias y necesidades, dínoslas para que las respetemos. Y eso será lo que nos permita, otra vez, vivir en armonía con la naturaleza. No hay una manera. Cuando pasa esta catástrofe, se levanta el movimiento social. Ahí tenéis una foto clara como el abrazo del Mar Menor. El abrazo del Mar Menor a toda la laguna del Mar Menor pues fue una forma de decirle yo soy el Mar Menor y el Mar Menor soy yo. Y vamos a luchar por el Mar Menor. Fue esa conciencia ecológica que necesitamos para tener una esperanza de justicia y captar el significado de los derechos de la naturaleza. En las plazas es cuando la gente que ya empezó en procesión a protestar por el Mar Menor y a defenderlo, empezó a convocarnos a activistas, a profesores, a científicos para preguntarnos el por qué. El por qué había que pasar el Mar Menor. ¿Por qué se había mantenido en la ignorancia a la población? ¿Qué había pasado? Y uno de los días fui yo, y también un profesor de química y con Eduardo, y en el momento, porque yo estoy trabajando en la justicia ecológica desde hace toda mi vida,
mi tesis doctoral era sobre eso, ¿no? Entonces iba poco a poco, ¿no? Hay 5 libros sobre eso, este es el último, que ya llega desde la filosofía del derecho hasta los derechos humanos. Y en ese momento ya en diferentes continentes ha nacido la figura jurídica de los derechos de la naturaleza, de reconocerle personalidad jurídica a la naturaleza. Porque en la edad moderna, vuelvo al periodo anterior que para mí ha acabado, se le concede personalidad jurídica a las entidades financieras, se le concede personalidad jurídica a las fundaciones, a las corporaciones, que no es nada, son un trozo de papel que le dicen, vale, tienes personalidad jurídica, puedes actuar. Pero es el momento de considerarle personalidad jurídica al centro de la vida, que es la naturaleza, que es la naturaleza, sigue siendo un objeto. Entonces, yo había empezado en la Universidad de Reino Unido estudiando cómo había hecho eso. O sea, ya ahí tenía mi papel de jurista, que es el que iba buscando. ¿Cómo se hace esto? Todo el fundamento filosófico y toda la teoría del derecho, todo el gran cambio que ese nuevo modelo justicia iba a producir en la teoría del derecho, yo ya lo tenía estudiado. Faltaba dárselo. Y justo ahí me llaman mis alumnos el día 19 de octubre. Que sabían, siempre saben dónde estoy. Yo estoy estudiando justicia teológica desde que empecé a la universidad, desde el estado de la tesis, que bajaba algunos días, me decía que de filosofía, baja tú y me explica justicia teológica. Pues me dijeron, profesora, que no solamente se dio Juan Camín, el río al rato, es que el mar no necesita derecho, porque el mar no se está haciendo, y nosotros queremos luchar por su vida. A mí no me dio tiempo a meterlo en la técnica jurídica de ahí, de justicia de clima, pero desde ahí, cuando volví se lo dije, me dijeron, ¿usted sabe cómo se hace? Digo, claro, pues vamos a hacer nosotros. Entonces la técnica jurídica de la Universidad de Murcia de estudio. Eso fue lo que yo le comuniqué a ellos. Ahí el movimiento social se creó. El movimiento social tenía de escuchar a Eduardo, que Eduardo es un clásico en todos los casos y tal, y en tantos casos de la gente. Entonces, ¿qué esperamos? A los 20 años, cuando yo de los derechos de la naturaleza, yo le pregunto, pero profesora, ¿eso puede ser? ¿Se va a quedar hasta el final? Y yo, claro que puede ser. Y ahí empieza el movimiento. Esto ya es cuando llegamos, me voy a saltar unas cosas porque no me da tiempo, esto es cuando llegamos al Congreso. O sea, la ministra de esta Rivera, la ministra de Acción Ecológica, este es todo el grupo de la comisión doctora, hay algunos profesores, Eduardo, y gente de allí. Yo elegí entre todos los voluntarios a 8, para no y bueno, lo que llevo yo en la mano es el proyecto de ley que lo redacté yo y era para registrarlo. El otro momento difícil fue en agosto del 2021, porque nos quedaban 2 meses para las 500.000 firmas. Estábamos en COVID, la gente le daba miedo hasta el boli, no nos dejaban salir de Murcia para subir a la mayoría de firmas. Tuvimos que pedir al Congreso un permiso y ya nos fueron meses. Llevábamos muchas firmas en agosto, pero no llegábamos. Entonces, para que dice que la naturaleza no habla, el mañana no habla otra vez. Y dio un grito de muerte. Dijo, no puedo respirar. Ese grito de muerte fue el que se convirtió en el grito por los derechos del Mar Menor y ahí ya no hubo quien lo parara. Todo el mundo firmó a petición del gobierno. Todo el mundo. O sea, ya eran 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Por la noche en la universidad nos quedábamos todas las plantas de Sociedad de Derecho con profesores porque ahí la cátedra de Derecho Humano y Derecho de la Naturaleza unía a muchos profesores para quitarnos las que nosotros veíamos que estaban perfectas porque ya teníamos tantas que no podíamos aplicarnos. Y subimos antes del plazo. Nos dio el gobierno 3 meses más y no lo necesitamos y no con las 500.000, con 640.000 firmas. Bueno, aquí hay 3 patas importantes. La primera, el motor, que es el movimiento social. Pero ese movimiento social tiene que tener, para que funcione bien y rápido, como fue el caso, tiene que tener una propuesta jurídica, en este caso, una propuesta teórica, que era el proyecto
de ley, de la iniciativa legislativa popular, que es el que luego se aprobó con muy pocas modificaciones, porque estuvimos muy pendientes de que las enmiendas no lo modificaran. Y ese es el proyecto de ley, que son 7 artículos, bueno, eran 6 en la redacción original, pero luego le añadió un ciudadano y lo dejamos porque no dejaba más. Eso unió esa serie que decía antes de la gente de ya tenemos conciencia ecológica, ya somos el más menor, ya hemos dado un salto a la ética ecológica, queremos responsabilidades y queremos dignidad para nuestro ecosistema y además tenemos un proyecto que entendemos. A mí la gente me decía, pero es la primera ley que entiendo. Una ley que la gente la leía para poder firmar. Y esta es la tercera capa, la pata política. Si nosotros llegamos al Congreso con las 60 jóvenes firmadas y en la toma de consideración los partidos políticos estaban todos, nos dijeron muy bien, pero yo no lo tomo en consideración, yo tampoco puedo morir en mi casa. Todos los partidos políticos lo tomaban en consideración, todos los en ese momento lo único que teníamos ahí era una mayoría parlamentaria para llevar el tema del hijo. Y esta ley es una locura, nada más ahí, pero si sale, como tenemos el número de diputados, siempre le llevaría al Tribunal Constitucional. Otra cosa importante es que el público cumplió su palabra. En la documentación que del Congreso, en todas superamos el máximo que permite la ley, el máximo de los tercios. Los únicos que no, lo que he dicho, todos los demás cumplimos su palabra. Y ahí está el general, cuando una ley sale por el Senado, es ratificado. Hubo intentos de llevarla al Congreso, pero ahí insistimos y al final salió por la bancada del Senado con esos 3 puntos de abajo. Para mí fue la triunfo de la ciudadanía de la democracia y enseguida las pensionistas se hizo eco, secretario general de Ramón en ese momento y nos hizo protagonistas del informe, de 2 informes seguidos. Este es el 20, porque este fue cuando, que no lo contaba porque no había tiempo. Primero ganamos la ILP, no se hablaba, pero la ILP comarcal, la ILP sale de la Constitución, el artículo 87, ¿no? 83. Es el artículo que dice que las leyes las puede crear el Parlamento, el Gobierno o los ciudadanos mediante una ILP, y eso lo desarrollan todos los leyes. Una ley que la comarcal, que es la que ganamos en los alcaldes, pensar luego tiene que volver al Parlamento regional. Y ahí se verá, dijeron que la entonces mismo ya la fuimos a Madrid y establecimos la ley comarcal, y esa fue la que ganamos. Entonces, Naciones Unidas, justo cuando salimos de los alcaldes, me llamaron por teléfono, yo no me había una broma, y me dijeron si habíamos ganado la ley de la municipal. Y dije que sí, y entonces que no sacaron el informe. Y dije, bueno, porque todavía tenemos que ir al Parlamento Regional. Y dije, no, lo que nos interesa es recoger la victoria municipal, la recogió de la municipal. Entonces nos llamó, ahí también el Eduardo, nos llamó a Naciones Unidas y cada uno con el Eduardo, con el secretario general de la universidad que nos apoyó mucho y con Eduardo que se interesaba. Y esta fue mi defensa en Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno. Este es 2022. Esto es en 2022 cuando nos saca ya como ejemplo a seguir junto con los paradigmáticos que es el Antato, el Moganí y el Canadá acababa de salir el MACPI, ¿no? El MACPI. Y ya, bueno, está nuestra ley que entró en vigor el mismo día de su publicación, el 3 de octubre. Y que ya está, el Parlamento está ya convocado, o sea, esta ley viene de la autoría, la ley sí está funcionando. El Magno se está defendiendo por sí mismo a través de personas, una que dijo, oye, otras personas. Esto es muy importante porque el Magno completó todo el mapa mundial en que solamente faltaba el continente europeo que hubiera algún caso de personalidad jurídica en el sistema.
Al completarlo, ya las Naciones Unidas dictó esta resolución, que es un mandato, y lo más importante, el derecho central, lo que llama la puerta, en el que lo podéis leer ahí. Dice la conveniencia del Día de la Tierra en abril pasado de hacer la primera cumbre, pero ya no antropocéntrica, sino ecocéntrica, centrada en la madre tierra, para completar los ODS, para completar la agenda 2030 que sabemos que no se va a cumplir. Entonces se dieron cuenta que necesitaba algo más. Porque decíamos que el derecho ambiental está muy bien, pero no es suficiente. Los ODS estarán muy bien, pero no son suficientes. Si no, se hubieran cumplido y si no, no estaríamos cada año peor. Por tanto, reconoce esto, pero casualmente no se hace la resolución de modalidades, que la ley lo prepara, y no se celebra esa cumbre ecocéntrica, esa cumbre de los derechos de la tierra, pero sí se celebra en septiembre el Summit for Future. Es decir, seguimos en la misma. Una justicia pro futuro, pero sin reparar en el presente. Entonces, ¿qué vamos a dejarle al futuro si no cambiamos el presente? Seguimos en el mismo ritmo antropocéntrico que no nos saca, no es eficaz. Y luego entonces también hay que recordarlo, y es que logramos en este momento, pero lo logramos, que la Convención de Biodiversidad está incluida como meta de derechos de la naturaleza, la meta del 19. Fue una gran lucha, pero lo conseguimos. Que es donde tiene que estar la Convención de Biodiversidad. No solamente los humanos tenemos derechos fundamentales, sino también los no humanos. Todos los elementos que componen el ecosistema tienen que tener la vida. Bueno, y así Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Muy bien. Pues nada, yo agradecer también a Macupe la invitación a estar aquí esta tarde con Teresa, que siempre me ha gustado acompañarla, y sobre todo en los últimos años. Yo soy abogado y soy abogado ambientalista desde hace ya unos años. Empecé con Ecologistas en Acción hace unos 24 años. Y por el hecho de trabajar para Ecologistas en Acción, o por el hecho de estar interesado en que las cosas cambien y no que el derecho quede ahí para enmarcarlo y se quede en un papel muy bonito, pues siempre me ha preocupado mucho la aplicación del derecho ambiental, que es lo que yo creo que es la pieza común entre el Mar Menor y Cabo Cope, y que es la pieza común del Mar Menor con muchos problemas que hay en Lorca, que hay en muchos otros lugares de la región de Murcia y de toda España y de todo el mundo. Pero también hay un principio del derecho ambiental que dice: piensa global y actúa local. Y eso es lo que yo me planteo. Es decir, yo oigo a Teresa, me gusta muchísimo lo que dice de la filosofía del derecho y de la nueva relación que tenemos que tener con la naturaleza, basada en los derechos de la naturaleza, pero sobre todo me gusta aplicarlo a cosas que tengo cerca. Y eso es lo que ha pasado en el Mar Menor, que hemos conseguido aplicar una teoría general de un cambio en la teoría de la justicia a un problema local del Mar Menor. Yo ya sabía que Teresa estaba preocupada por lo que pasaba alrededor, porque hay otros profesores de la universidad con los que también he trabajado, que no les importa. Es decir, que el derecho ambiental puede estar ahí, pero la naturaleza a lo mejor puede desaparecer y el derecho ambiental sigue funcionando. Es decir, que son como realidades paralelas. Pero yo me acuerdo que conocí a Teresa y sí que le importaba la aplicación del derecho, sí que le importaba la defensa de las causas ambientales. Yo me acuerdo que me invitó a publicar en una monografía del Foro Ciudadano sobre el caso de Cabo Cope, donde luego contaré por qué intervine. Y también fue muy importante la batalla, yo la conocí en acción, la batalla por las ruinas árabes de San Esteban junto al Corte Inglés en Murcia, que no sé si alguien lo conoce, pero ahí hay unas ruinas que están sin... Pues ahí Teresa fue fundamental en cuanto a que la Fiscalía dio la orden de paralizar esas obras, que iban a hacer 8 plantas de parking
para destruir todas esas, y van a destruir todas esas ruinas. A lo mejor parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver el hecho de que Teresa le preocupa lo que pasa en la realidad, no es como otros profesores o otras personas que a lo mejor hablan de derecho ambiental, pero no les preocupa tanto que se aplique. A mí sí me preocupa también mucho, como a Teresa, que se aplique, y por eso, bueno, pues por eso a lo mejor lo paso peor que otros abogados o otras personas, porque sufro más porque veo que las normas se publican, las normas están ahí, el parque de Cabo Cope está ahí, pero vemos vídeos como el que vemos, o vemos situaciones como las que vemos en el Mar Menor, cuando está protegido por muchas figuras, y claro, nos echamos las manos a la cabeza, porque sabemos lo que significan esas protecciones, y sabemos que es un fracaso y que es un verdadero destrozo para la democracia y para el Estado de Derecho que esas normas se incumplan. Bien, ¿qué remedio hay contra eso? Pues hay diferentes estrategias. La de los derechos de la naturaleza es fundamental para reconfigurar la relación de los seres humanos con su entorno, pero yo con Teresa también hablaba de otro planteamiento, que es el que yo quiero introducir para no repetirme con la exposición de Teresa, que es normas que tienden a ayudar a que los ciudadanos defiendan sus derechos y la aplicación del derecho ambiental, sus derechos ambientales, los derechos de la naturaleza y la aplicación del derecho ambiental. Y una de ellas, para mí la más importante, que es la que yo trabajo y en la que trabajé igual que Teresa cuando hice yo mi tesis doctoral, es el convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus es un convenio que se hizo en una localidad danesa que tiene un ámbito paneuropeo, es decir, que va más amplio que la Unión Europea, está firmado también por la Unión Europea y beneficia a los ciudadanos que quieran defender el medio ambiente participando en la toma de decisiones que se realizan en materia de medio ambiente. Para eso les da herramientas, si queréis llamarlas herramientas o armas, que son el acceso a la información, es decir, la transparencia a la hora de tomar decisiones ambientales, la participación, que es la posibilidad de alegar y de influenciar en las decisiones que se tengan que ver con el medio ambiente, y luego el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia es precisamente lo que pasó en San Esteban y lo que ha pasado en Cabo Cope hasta ahora, o ha pasado antes en Cabo Cope, es la posibilidad de acceder a los tribunales de una forma amplia o ágil, no excesivamente costosa, y que permita que el Poder Judicial corrija al Poder Ejecutivo o incluso al Poder Legislativo si es que lo está haciendo mal con respecto al medio ambiente. Y con esto quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo. Yo hace aproximadamente, yo creo que estamos en 2024, vámonos a 2004 o a 2014. Estábamos en lugares como este, en Águilas, pensando que se iba a urbanizar Cabo Cope. Estábamos pensándolo, porque había una legislación que había cambiado, la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de 2001, y había una actuación de interés regional aprobada, y había una modificación del Plan General de Águilas aprobada, para que se hiciera la urbanización, es decir, y el tráfico jurídico de los terrenos estaba ya en marcha. ¿Qué pasó? Que la gente se movió. Yo me acuerdo, aquí está Martín, me acuerdo de asociaciones, ProLitoral, estaba también Pedro Costa, había ecologistas en la acción, ANSE, fueron al tribunal, también se fue al Constitucional a través de los grupos políticos y se consiguió paralizar la urbanización. Con eso no se ha conseguido salvar Cabo Cope, ni mucho menos, porque a Cabo Cope le quedan muchas amenazas. Pero quiero decir que gracias al acceso a la justicia es otra vía, como pasó en San Esteban, se puede conseguir también la aplicación del derecho ambiental, que es lo que a mí como abogado ambientalista me preocupa y que es lo que a mí como abogado ambientalista me lo hace pasar mal. Eso es una similitud que yo encuentro con el Mar Menor y con Cabo Cope. Es decir, una protección de un área que está solo en el papel. Es decir, luego en la realidad encontramos que hay presiones fácticas, incapacidad institucional o administrativa para frenar esas presiones fácticas sobre el terreno, sobre tanto tierra, o sea, costado como el medio terrestre como el medio marino.
y la necesidad de no sé, lo hablábamos también antes de estrategias nuevas, Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que yo quería aportar, y es la necesidad de que como ciudadanos reaccionemos ante estos cuentos del emperador, donde aparece un parque natural que tiene todas las bendiciones desde hace 34 años, 32 años, aprobado como parque natural por la voluntad popular de una ley de la Asamblea Regional de Murcia, es decir, la máxima bendición legal y la máxima legitimidad para aprobar un parque natural, y que a día de hoy se mantiene sin plan de ordenación de recursos naturales. Entonces yo creo que esto es un buen escenario, creo que es un buen momento y un buen lugar para que se inicie un coloquio con Teresa también, para que veamos qué podemos aprender de la lección del Mar Menor y qué podemos hacer para propiciar que en Cabo Cope la aplicación del derecho ambiental o la aplicación de una nueva relación con el medio a través de los derechos de la naturaleza que se puedan aplicar para el caso de Cabo Cope nos lleven a un futuro mejor, o a un presente mejor, como dice Teresa, no tampoco lanzar las cosas al futuro, sino mejorar un poco el presente. Y yo no quiero extenderme mucho más, porque creo que lo mejor sería propiciar el debate con vosotras y vosotros. Muchas gracias. Sí, bueno, pues efectivamente ahora estamos en el tiempo de debate, de coloquio, hacer las preguntas que creáis oportunas, las aportaciones y propuestas, y que esta sala pues alguna sea algo para el futuro y para el presente. Buenas tardes, una magnífica y grandísima charla coloquio, y decir unas pocas cosas. La primera amenaza que tuvo Cabo Cope fue la central nuclear en alguna de las manifas de octubre de su época, de Costa, de alguna gente como yo aquí. Por segundo, como curiosidad, que más de 700.000 firmas sobre el mío en una vez que fuimos a Cartagena, que había unas mesas ahí, aportamos un poquito, pero bueno, son los firmas. Y luego, para entenderme, una anécdota y una pregunta. La anécdota es que hace más de 30 años, en los Pirineos, íbamos a la familia, verano, y yo me voy a coger un Edelweiss para guardar los libros, para poner las nieves, en fin, aquella magia que tiene esa flor, y que me coge la mano y me dice, cosa que tenía, y dice, si todos los excursionistas que estuvimos aquí nos llevamos de Edelweiss, esto se acaba. Ya le había hablado hace más de 30 años en el colegio sobre los retos que podemos hacer, incluso algunos tan tontos como llevarnos una piedra de un sitio, y al final acabamos con ciertas formas de la naturaleza que son interesantes. Y la pregunta, y ya termino, es qué es lo que se puede hacer con los pequeños, con los niños, pues en campañas de recogida de residuos, de concienciación, porque está claro que nosotros los que estamos ahí no estamos convencidos, no necesitamos convencernos, pero lo que se ha dicho aquí es muy grave y que también da una esperanza futuro, sino que es lo que se hace con los pequeños que son los que nos resolverán este tema, y nosotros lo vamos, pero sobre todo de ellos. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo creo ¿se oye? ¿Se oye? No, ahora. Bueno, yo creo que la educación ambiental del siglo XXI es básica. El niño tiene que saber que la naturaleza habla, que la naturaleza siente, que es su compañera,
que si la naturaleza no puede vivir, tener ese diálogo de una manera natural también es sagrado al niño. Pero así, es lo que llama Leonardo Bosch, que en el siglo XXI hay que alfabetizarse ecológicamente. Y eso es muy importante, que ellos sientan que son compañeros de viaje de todos los elementos de la naturaleza. Y que, pues, eso es lo que va a hacer que no emprendan un modelo de desarrollo en contra de la naturaleza, que paremos esta guerra con la naturaleza y que vivamos en armonía con ella, rescatando esos otros valores, ¿no? de que son compañeros de viaje. Eso es básico en el siglo XXI. No más la naturaleza es una fuente de recursos y la ciencia y la tecnología al servicio de un modelo económico extractivo. Eso no debe caber ya en el mente del niño porque lo tiene que ver con hacerle daño a sus amigos, a sus compañeros, a los que le permiten vivir. Yo creo que la educación de los derechos de la naturaleza del siglo XXI es básica. Yo quería añadir, porque yo he dedicado gran parte de mi vida a la educación ambiental, precisamente, igual que Sebastián, que es nuestro presidente y su maestro, y máster en educación ambiental, he dado eso toda la vida. Y bueno, una de las cosas que digo siempre que no se trata de educar a los niños y a la gente, porque a lo mejor no da tiempo. O sea, hay que educar también a los mayores, a los adultos, el presente, como decía antes. Esa es una de las cuestiones. Y otra es que para la educación ambiental tenemos una dificultad muy grande. Se hacen grandes experiencias en jóvenes, en las instituciones, todas ellas, pero son unas anecdóticas. Es decir, no es algo, son actividades puntuales y casos, es decir, los verdaderos educadores ambientales que trabajan bien son casilleros, porque van con la clínica. Y ahora nos vemos sobrepasados por la derecha una cosa que se llama redes sociales, tendencias sociales, medios de comunicación, que todo el trabajo que hace por un lado lo desmontan. Entonces, no lo he dicho aquí, pero creo que decir que las personas no son suficientes, se educa siempre. Y se educa a los adultos, y se educa a los políticos, y hay que educar en todos los ámbitos y todos somos educadores. Y por eso, mira, por ejemplo, el que aquí tenga una taza y una botella de plástico ya está educando. Entonces, esas cosas creo que las tenemos que tener en cuenta y no dejamos de formar de probar. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es: ¿qué se puede hacer para orientar a la administración a la hora de la educación de recursos naturales que lleva en el proceso? En 2001, con respecto a la modificación de la ley que permitió la calificación del parque, yo tuve que hacer un dossier de prensa, un trabajo haciendo en ese momento, y recuerdo que la amenaza que se tenía sobre el gobierno nacional era la devolución de 20.000 millones de fondos estructurales de Europa. Entonces, la condición para haberlo recibido era la protección que el territorio nacional tuviera el 20% protegido. Pero no lo tenía que ampliar una zona protegida. Y entonces lo configuraron en territorio económico. ¿De qué forma? Protegiendo zonas que no tenían ningún valor y desprotegiendo lo que sí tenía valores recreativos, como eran los recreativos. Eso hizo que los caballos cogieron. Entonces, tuvieron que modificar la ley, ampliarla de forma, por supuesto, legítima, de forma considerada, pero fue Europa el que le pegó una colleja, porque si no tenían estar sometido a la reducción de economía, que es algo invertido en carreteras, en recibirnos en zonas subdesarrolladas. Entonces, el camino para obligar al gobierno nacional a la aprobación del foro vía de Europa fue algo más caminos. ¿Cómo se puede conseguir eso? Porque esto es algo de
Vale, sin entrar a lo que te comentaba de los fondos estructurales, que no lo conocía yo y no sé qué zonas se ampliaron sin tener valor, eso no, si quieres luego lo hablamos. La línea de protección de la Marina de Cope está cerrada a Europa desde el momento en que la administración regional dejó fuera de la protección de la Red Natura 2000 la Marina de Cope. Es decir, la dejó fuera y no la dejó fuera, yo creo que por desconocimiento, como ha dicho Paco. La Marina cumple los criterios para ser RELIC y cepa, pero sin embargo no lo es, porque hubo una decisión de no incluirla. Eso hace que no podamos irnos a Europa a decir que se apruebe un plan de gestión para la Marina de Cope. Entonces, como la ley del suelo, la modificación de la ley del suelo decía que lo que no era Red Natura tampoco podía ser parque, que ese era el juego que ellos hicieron, ellos, quiero decir, la mayoría del Partido Popular en la Asamblea Regional. El Constitucional le dijo que no tenía nada que ver y que la protección era técnicamente una chapuza. Entonces, nos quedamos solamente con el arma, y ahora te estoy contestando a la pregunta, que nos quedamos solamente con el arma de que es una legislación autonómica la que hay que desarrollar. Es decir, la declaración del Parque Costero Litoral de Cabo Cope y Punta de Calnegre con la inclusión dentro de la Marina. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que es una exigencia de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad estatal, tiene que aplicarlo a la comunidad autónoma. Entonces solamente podemos cerrar el cerco de la comunidad autónoma y la única posibilidad que se me ocurre es, o políticamente, que es muy difícil, en la Asamblea, o a nivel de una acción judicial que obligue un tribunal superior de justicia de Murcia a aprobar ese plan de ordenación, o una iniciativa legislativa popular comarcal como la que se planteó en el Mar Menor. Son las tres únicas vías que se me ocurren. Porque Europa no nos puede ayudar desde el momento en que la Unión Europea deja fuera de la Red Natura a la Marina de Cope. No quiero repetirme, pero yo creo que esa es la clave. Es decir, al no haber una protección de Red Natura 2000, no se le aplican las directivas a la Marina de Cope, sino solo al Lomo de Vaz, a la Sierra de Almenara y al Cabo del Cope. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo con el tema de la evolución. Si yo no soy abogado de 30 años, sí he sido abogado de 25 años. En algunos casos estoy dando el consejo. Y digo esto porque desde el hotel de Carolina, cuando lo Carolina, yo ya discutí también al hotel de la señorita y todo. Se escucha alrededor y para novio, y esto es preparado por una licencia que incumplía, en este caso, solamente la norma del parque natural de la Sierra de Gata, y también la ley de Cote, pero lo que quiere decir es que en los 30 años, por ejemplo, yo recuerdo cuando se aprobó el debate de Cabón, que es un programa llamado, expliqué, introducir esto, dije un poco que se había empezado la ley, viendo críticas sobre la ordenación de recursos del servicio, pero son 32 años sin hacerlo todavía. He visto aquí que conozco la sentencia del Supremo, he visto en directo la discusión transitoria de la sobre el 21, que el padre y a las ventas de agricultores a efectos de mensuar ese sueldo versus datos de agricultores y euros que deberían una hectárea de terreno. Me venía gente que era prácticamente analfabeta, firmado por el dedo. Me decía, yo con estos sufrimientos pisos. Pero hubo una especie de votaje ahí entre arquitectos, urbanistas y especialmente la administración. Y a lo que yo decía y a lo que venía, hay que educar a los menores, pero hay que tratar el filtro de las administraciones. Porque podemos celebrar que hubo culpable del madre de Cabo Cope. Los ayuntamientos, y especialmente por la fiesta, de otra manera que es intervenido con la conservación geográfica, había que tratar de tomarse seguro imputados. Porque yo no lo sé por mi claro. Uno de ellos, tú no deberías decir como te lo dije, porque Pedro García Rivera, ¿no? Y hay una cantera, ¿sabes? Egoísta nació en Rivera. Primer caso,
Todos aquí conocen la parábola de la juega de Bombillo, ¿verdad? Es que no se oye bien. ¿Rambla de Julia? Ah. Justo habla de Bombillo. Sí. Esa Rambla, hace muchísimos años, un ciudadano de Ávila, un ciudadano de Ávila, Antonio Martínez Barra, que hizo una sobrina, por el que se enfrentó a una confederación hidrográfica y a un ayuntamiento de Ávila. En pleno cauce de la Rambla se otorgó una licencia de levantación histórica. Ahí eran los edificios, los muros que hacen una U. Ahí, y además fue un edificio autorizado por la confederación hidrográfica. Lo curioso era que la confederación hidrográfica, en el año 61, con una avenida tremenda, había delimitado ese cauce. Los márgenes, tanto de la derecha como de la izquierda, estaban delimitados. Y la obra estaba justo junto en el centro de la obra. Llegaron a vertical, eso era el cauce. Llegaron a vertical, obviamente, era el requisito necesario para que el ayuntamiento hiciera la obra. Pero ahora, aquí no se el alcalde y decía, ¿tú sabes, Manolo, la cantidad de hijos que hay en la vida de esa Rambla? Porque hay todas las parejas del coche y se mete la obra así que no la hago, y eso no debería dar la Rambla. Y a pesar de todo, en vez de terminarse, en este caso la operación, se lo otro arquitecto de obra. Afortunadamente, el legislador contencioso falló en contra nuestra, pero supimos que era nuestro favor, y fue porque en el año 79 vino una bomba de agua y se llevó para adelante no solamente los registros, sino un ciudadano británico que murió, y en este caso a otro ciudadano austriaco que tuvo una decisión gravísima que le produjeron una enfermedad suya. Quiero decir con esto que cuando hablamos de filosofía de derecho, yo trabajé en la calle de la filosofía de derecho en Sevilla hace casi 50 años, ¿no? Estoy de acuerdo con la persona de Gabriel, entonces tenemos muchísimo de derecho positivo, la escuela de Bologna, porque eso no es la. Pero quiero decir que tenemos que educar, pero también tenemos que educar a las administraciones y sepan que facilitar documentos debe estar muy penalizados. Pero está derecho siempre de verdad. Pero esa alegría de que aquí se hace y se cita y se estima lo que haga falta, y puede tener conciencia de que eso es así. Un segundo ejemplo es el que yo intervine. Trata de lo que el Cristo no se conoce. Sí. Límite entre los términos. Rosa de los vientos. Rosa de los vientos. Se llamaba la urbanización. Exactamente. Italiano, el chocaquero, el eje de esa Rambla era el límite geográfico de los términos municipales de Cartagena y Madrid. También la Confederación Hidrográfica se explicó que aquello no era la Rambla. Es cierto que había surgido como se puede decir lo que en el derecho se llama ínsula influminata. Era sido un campo de ocupación de arrastre y sobre ellos se han hecho 5 bloques de piso. El reino de Mataró paralizó la obra porque estaba dentro de su término de la licencia. A pesar de ello, el reino de Cartagena, cuando activaron ellos, también de la licencia, con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica diciendo que aquello era la Rambla. A pesar de los informes de Sebrona, diciendo que es una brutalidad, una barbaridad, que a lo mejor no pasará la cuestión aquí, porque cada 500 años de forma comercial. Pero esos 500 años ocurrieron todos los años también. Tú te sabes dicho, en este caso, las zonas, yo lo puedo decir. Por eso quiero decir que, y algo termino que hablar de ese contexto, de que tanto del poder legislativo regional como de los organismos de la administración, como era lo que la Confederación Hidrográfica de Agua, ha sido un desastre absoluto y total. Y sobre ellos se debe legislar para que estas cosas ocurran y sobre todo exigir una responsabilidad que vaya mucho más allá de lo que el propio Código Penal actualmente puede verificar con respecto a la responsabilidad de un documento o con respecto a, en este caso, al delito hereditario. Termino y concluyo. Sierra, en el caso Parque Natural de la Sierra de María. Certificarlo por saber el cuerpo parque. No puedo imaginar el trabajito que costó los tribunales, pues también, perdón, que sé que se llama Barcelona, trabajito de comprar los tribunales, eso no se puede hacer.
Es decir, que aquí todo hay un problema de falta de educación medioambiental en cuanto a la sociedad plena. Y ahora se ve desde el ciudadano hasta los tribunales de justicia. Y creo que es el momento, como ya he dicho Teresa, de que empezamos a concienciar a todos de que el derecho medioambiental es fundamental necesario porque los jugamos de esta vida y sobre todo todos los derechos. Muy bien. ¿Quieres decir tú algo? También lo viví, también lloré. También lloramos. Muchas gracias a los intervinientes porque conectan una cosa que voy a decir que es una especie de sismo político, institucional, administrativo. Vamos a voy a hablar de una cosa un poco polémica. El Estado de las Autonomías no ha contribuido, no podemos hacer una comparativa con el legislativo, evidentemente, pero el Estado de las Autonomías no ha contribuido, en cierto modo, a desproteger el medio ambiente. Y me explico. Cuanto más cerca está el poder decisorio y aquellos agentes económicos que tienen un interés en desproteger para construir, para enriquecerse, más fácil es que se produzca lo que en la ciencia política se llama captura de gente. De hecho, Alemania, que es un país federal y tenía las competencias de conservación de la naturaleza descentralizadas entre sus 16 lendas, sus 16 unidades administrativas, se da cuenta en un determinado momento que esa descentralización es mala, es perniciosa, porque la naturaleza no conoce límites administrativos y partes de esas tareas son devueltas al gobierno federal. Entonces, esta es una primera pregunta a ambos abogados, si consideran que tal vez este régimen no sea más beneficioso para la gente. La segunda es más genérica. Me ha encantado aprender sobre los derechos de la naturaleza, la justicia ambiental, yo conocí a Barbara Moldeskis en Estados Unidos, conozco un libro que considero precioso, de Peter Singer, que es el primer filósofo que habla de los derechos de los animales tienen derechos, y vemos un par de escucharles. Pero yo creo que aquí falta algo, yo no me quiero sobre la educación ambiental. Todos tenemos conocimientos de lo que está sucediendo, todos los niños, todos los padres, todos los abuelos lo conocemos, lo sabemos. Hay algo que no funciona, no se educación, porque la información la tenemos. Y a los padres se les enseña, y si no se les enseña, que los padres estamos haciendo cosas que nos enseñan. Pero vamos a ir un poco más allá de la educación ambiental. A mí me gustaría saber, dentro de este auditorio, el público, aquí estamos asistiendo del proyecto. Yo me pongo el cuello a que hay muy pocos políticos de la independencia del partido. Un pueblo que a lo mejor ahora me corta el cuello porque no estoy aquí y no puedo quedar la población. Tengo la falta hasta que hay unos. Me pongo el cuello a que evidentemente el marido no puede pluralismo. Me pongo el cuello que hay muy pocos agricultores. Me pongo el cuello que hay muy pocos ganaderos. Y no quiero demonizar ningún grupo. No quiero demonizar ningún grupo. Lo que quiero decir es que mientras el racismo se siga por parte de las poblaciones locales, como grupos de los pocos que venimos de la capital porque queremos disfrutar de un medio ambiente impoluto y no queremos que aquí la gente prospere económicamente, no vamos a sacar trabajar. Y eso me lo dicho a mí, que yo es que eres un egoísta, es que no entiendes, que la gente necesita trabajar, es que queremos superar. Mientras que el ecologismo, yo soy ecologista, soy de Greenpeace, de Italia, mientras el ecologismo no sepa crear alianzas amplias y se quite esta especie de estigma de lo queréis para unos pocos y no el derecho de la mayoría tiene, poco vamos a poder movilizar a la gente y el derecho llegará tarde, porque llega tarde y no resuelve. Vale, luego sí que contestar. Vale, pues yo lo que quería decir es que efectivamente algo tienes de razón en el tema de la descentralización y el urbanismo es una de las muestras de que el poder dado a los ayuntamientos a la hora de decidir, que también lo tiene la comunidad autónoma con la ordenación del territorio, pero los ayuntamientos también, para decidir dónde y dónde no se construye y dónde. Quiero decir, ese lanzar hacia arriba la decisión para que esté lejos de los agentes económicos, yo la veo muy interesante. Si se ha tomado en Alemania, pues a lo mejor ellos lo han pensado, pero ten en cuenta que en materia, y lo comentaba cuando contestaba a
la primera pregunta, que muchas, precisamente la Marina de Cope no, pero el Mar Menor viene protegido también desde Europa, ¿sabes? Y ahí ha fallado también el derecho a nivel europeo, con lo cual creo que, bueno, que sí, el urbanismo quizá debería ser más ordenación del territorio y desde mi punto de vista, pero debería irse más hacia arriba la decisión, pero también hay decisiones que vienen desde arriba y las confederaciones hidrográficas pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente se supone que está en Madrid y sin embargo la Confederación Hidrográfica del Segura aquí está muy cerca de los intereses de muchas operaciones agronómicas que no deberían ser como son o construcciones o lo que ha comentado. Tu nombre era Juan Carlos Renovales, ¿no? Sí, Sánchez Renovales. Sí, Juan Carlos, que lo ha comentado él, de que la Confederación Hidrográfica muchas veces cerca de la decisión, pero estando, o sea, ha decidido como ha decidido. Yo no sé si... Sí, respecto a la segunda pregunta, bueno, está claro que lo que se enfrenta siempre es un modelo económico, que si lo que no queremos es progresar, pero nos tenemos que preguntar qué progreso es este. Lo que tenemos que ver es cuál es el problema que tenemos enfrente. La economía no siempre ha estado en el centro de la vida. Eso la trajo el Estado de Derecho. Fue la que puso la economía en el centro. Antes la economía era una actividad más. Entonces lo que hay que poner en el centro es el ecosistema. Y eso es un cambio radical, porque el poder está en el otro lado. Entonces tiene que ser un poder de pensar el problema, de pensar dónde queremos ir. Lo otro está claro, que es la excusa de siempre. Es que quieres cambiar el modelo, entonces, ¿cómo, si no crecemos? Pero es que no podemos seguir creciendo en un planeta finito y enfermo. Y no se trata de dejar a la gente sin trabajo, sino de otra configuración, de otros valores, de ver si lo que queremos es hacer habitable la Tierra o no. Es que hemos llegado ya al punto final. Ese es el gran cambio que tenemos que dar. Yo quería añadir una cosa, y es que hace poco, una noticia, antes de que lo de la descentralización, porque se ha, al Ayuntamiento de Ávila se han recibido determinadas competencias ambientales por parte de la Comunidad Autónoma. Entonces ahora tienen la oportunidad de demostrar que tienen trabajo, como me pasa. Por un lado. Por otro lado, aquí solo también hablaba de que tenemos la información y sin embargo, en la cuestión de la ambiental, que es un concepto humano. La información no es todo el mundo sabe que es malo, que sigue malo, a eso no se termina. La relación ahora más compleja porque tiene las conexiones, con las tendencias con la sociedad, en fin, es una cosa compleja de ayudar, de una necesidad más grande. Pero teniendo claro que solo con informar no nos vale. Buenas tardes. Yo simplemente quería hacer una pregunta. A mí me preocupa más bien todo lo que es concienciación a nivel local. Me duele mucho ver a mi alrededor, de repente cuando hay algún problema de acción que se quiera tomar, la poca capacidad de aglutinar que tiene ese tipo de acciones. Estoy convencido de que todo el tema de la ecología, precisamente porque la gente no toma partido, no se involucra, a no ser que sea algo que le interese, ya no en el bolsillo, sino de una manera como mucho más material, ¿no? Sino porque los problemas me parecen más a medio plazo, porque no es algo que vea muy patente en ese momento, ¿no? Entonces yo pienso que lo ideal, por lo menos a nivel local, es buscar siempre fórmulas, que las hay, para que el ecologismo, para que el respeto de la naturaleza a la vez no sea, entre comillas, rentable. Que la gente no lo vea como algo ajeno, sino que lo vea como algo que le va a dar ciertas ventajas económicas o en ámbito social, lo que sea, ¿no? El tema del Mar Menor, claro, tuvo esa repercusión en gran medida porque a nivel social esa imagen de los peces muertos en las costas
era como muy llamativa, era algo que tocaba las conciencias. Pero claro, no podemos esperar en el resto de los lugares, algo que el resto para que ocurra una desgracia, para que evolucionemos y demás y para que nos hagamos todo lo que ocurre, ¿no? Yo pienso que hay que trabajar más en un ámbito mucho más local, improvisar el ayuntamiento, buscar ese tipo de fórmulas e intentar convertir a los ayuntamientos en referentes medioambientales, pero de una manera más pragmática y más en la calle. Hola, buenas tardes y enhorabuena por el anuncio a los presentes que han llegado hoy y a los ponentes por su trayectoria y su prestigio que es significado. Tengo una pregunta porque referente al POR del Parque Regional creo que salió un proyecto, no sé si está por ahí, de 2014 como un POR, pero que no se llama luz. La pregunta es si eso se va a ver, si habrá que hacerse otro. Y la segunda pregunta es si el Parque Regional se aprobó en el 92-21, han pasado 22 años, definitivamente se puede sacar todavía un POR. Pasa, que se declara un parque regional, creo que si pasan muchos años, no será el plan de ordenación, creo que es el plan regional, o sea, el parque regional queda... No, su primera compraron la sentencia. Una cosa que la ley sea nula y otra cosa que la ley se queda toda. Esa es la segunda pregunta y... No había una pregunta sobre eso. Pues yo el primer POR que conozco de Cabo Cope, que me lo pasaron, es de 1993. O sea, que estaba ya hecho en el 93. Y no sé quién gobernaba en ese momento, pero no salió. Ahí ya se paró. No sé si hay otra versión de 2014, pero sí que me suena que hubo, que como que lo encargaron, por lo menos lo encargaron, y eso lo dijimos en el recurso al Supremo, que lo encargaron a una empresa. Es decir, que encargaron la revisión del plan de ordenación a una empresa en el 2014, no sé decirte si fue esa fecha o no. Pero lo que sí que es verdad, que lo acaba de decir el compañero, es que el Supremo ya dejó claro, que no es el primer caso de Cabo Cope, sino que hay otro caso en Canarias, que el hecho de que el plan de ordenación no esté hecho no significa que el parque decaiga. El plan de ordenación hay que hacerlo. El parque sigue vivo, porque el argumento principal de Iberdrola fue precisamente el que acabas de decir tú. El Iberdrola quería que el parque dejase de ser parque para poder hacer la urbanización sí o sí, incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional en contra. O sea que fijaos si tenían interés, que evidentemente lo tenían, porque era mucho dinero. Claro. Pero el parque sigue estando y la obligación del plan de ordenación sigue estando pendiente ahora del gobierno actual. Y por eso le he comentado al compañero que hay varias vías pero de forzarlo, pero sigue estando la obligación pendiente. Gracias por la pregunta. Le al administrativo que haga el POR de forma inmediata. ¿Puedes decir algo? El espacio protegido, sí. El paisaje protegido. En relación a la controversia o entre desarrollo y conservación, entre economía y el ambiente. Hay otras palabras realizadas de algo que la gente dijo que sin ecología no hay economía. Y cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando de usar los pajaritos para andar, gente romántica, estamos hablando de recursos naturales. Toda la economía se basa en los recursos naturales. Esos recursos naturales son la naturaleza del medio ambiente, son la energía, los materiales que utilizamos, el oxígeno que respiramos. Es decir, tenemos que
que tiene razón, que hay que marcarse, no ver una lucha contra el desarrollo, o dejar, pues hablaba anterior del tema de los puestos de trabajo. Si el medio ambiente colapsa, no hay trabajo, no hay puestos de trabajo, y estamos ya cerca del colapso, no podemos esperar. Yo para contestar también al compañero con respecto al cerco que hay que hacer a la administración, también hay otro caso que es muy cercano aquí al municipio, que es el de la Cerrichera, donde en ese caso hubo una condena en la audiencia provincial, que luego al final se quedó en mucho menos en el Tribunal Supremo, pero fue un aviso a navegantes para los técnicos de medio ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia, de que en una zona cepa no se podía hacer un campo de golf, precisamente por los criterios de Águila Perdicera. Entonces, casos como ese, bienvenidos todos los que vengan, porque hay que crear una jurisprudencia sólida, hay que crear unos criterios sólidos en Fiscalía para lo que es la prevaricación, es decir, la prevaricación tanto genérica del Código Penal como la específica en materia de medio ambiente tienen que ser conocidas y aplicadas por las fiscalías para que no pase lo que hemos tenido la mala suerte de ver en estos años de ejercicio, y que Murcia y nuestro país deja de ser un lugar donde se pasen a veces las normas por... No se escucha. No hay más preguntas. Sí, hay una pregunta. Ahí, Gabriel, por favor. Sí, muchas gracias. Quería también comentar sobre la reserva marina de Cabo Bote y otras cosas. ¿Hay algo? ¿Podéis? Eso tan, claro, hemos visto ahí muchos plásticos que alojan las grandas y no casa hacer eso una reserva marina. Y no entiendo mucho sobre el tema, pero la pregunta sería: ¿se puede hacer una reserva marina ahí con todo lo que está llegando sin proteger el tierra? Claro, esa es muy buena pregunta, porque si lo que se pretende es proteger el ecosistema, tenemos, y aparte el parque se llama Parque Costero Litoral, no se llama Parque Costero ni Parque Litoral, sino Costero Litoral, tienes que hacer, según la gestión integrada de zonas costeras, tienes que tratar la zona marina y la zona terrestre de una forma integrada. Y entonces, la reserva marina, que yo no tengo información de lo último, pero estaba prácticamente cerrada la tramitación para ir aprobándola, tendría que ser un acicate para que en la parte terrestre no llegase tanto residuo ni tanto nitrato, porque a fin de cuentas, si la reserva marina es porque la marina de Cope, que no se ha dicho, pero que supongo que lo sabéis casi todo, es una zona de criadero de especies de alevines, pues es muy importante que no llegue a esa zona primera de la costa todo el residuo que hemos visto en el vídeo, con lo cual un equilibrio en el ecosistema, que es lo que se busca con el Mar Menor, cuando se protege la laguna y la cuenca del Mar Menor, es lo mismo en el caso que acabas de decir, la reserva marina y la marina de Cope, como una unidad ecosistémica, aunque la reserva forma parte evidentemente del Mar Mediterráneo, mucho más amplia. Pero sí, lo que pasa es que yo no tengo ahora mismo constancia de si está aprobada la reserva, que yo creo que no. Bueno, pues yo creo que ya vamos acabando, porque dándole las gracias a ustedes por haber asistido, a los ponentes que también hablo con ellos, y en nombre de la UV, le doy las gracias y pido un aplauso a ellos.
Muy bien. Una caja ahí si queréis llevarla. Nada. Misión cumplida. Bien, ¿no? Muy bien. Está muy bien de frente. La parte que es participativa. Vamos ya a las horas menos 10. No ha venido la prensa ni nada. No he estado ahí. Pero bueno, está bien. Se nota que tenéis tiro. Teresa tiene un poquito. Estamos nosotros y. ¿Dónde? ¿Cómo ha metido eso? No lo sé. A ver si esto va a ser de otra manera. ¿El asa cómo se mete esta en la caja? No, es que se mete así. Tío.